Entonces dice la palabra de Dios de la siguiente manera: David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros y cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpa en Moab y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Tremendo, ¿verdad? Que hay momentos que nosotros podemos saber muchos detalles de las cosas que Dios está haciendo en nosotros, pero no sabemos todos los detalles. ¿Verdad que sí? Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta Gad le dijo a David: no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jarec. Tremendo, ¿verdad? Y he titulado la enseñanza de esta mañana, en el nombre de Jesús, principios poderosos para salir victorioso en medio de la adversidad. Esta fue la palabra que me ha estado ministrando el Señor a mi corazón, y quiero compartirla con ustedes, ¿verdad? Porque ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que todos tenemos que pasar por momentos de adversidad? ¿Quién está aquí en esta mañana que nos pueda decir a nosotros: yo nunca he pasado por momentos de adversidad? No hay nadie, ¿verdad que sí? No hay nadie. Porque todos tenemos que pasar por momentos difíciles en la vida. Ahora, eso todos lo sabemos. Pero lo que muchas veces no sabemos es qué hacer cuando somos visitados por la adversidad. Muchas veces nos bloqueamos, muchas veces nos neutralizamos, muchas veces no sabemos qué hacer. Y hay personas en esta mañana que me pueden decir: apóstol, ¿qué tengo que hacer? Ya no aguanto más esta situación. ¿Qué tengo que hacer para poder salir victorioso de ella? Porque no veo la victoria por ningún lado. No le veo el final a esta situación. Es decir, cada día las cosas como que se ponen más difíciles en mi vida. Quiero hablarte de algunos principios muy poderosos que se encuentran en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? ¿Saben? David, este gran hombre de Dios, este gran hombre que amaba la presencia de Dios, tuvo que atravesar en muchas oportunidades, tuvo que atravesar por momentos muy difíciles, por momentos muy duros. Fue visitado por la adversidad muchas veces en su vida, ¿saben? Y David, yo me atrevo a decir que como el rey David, después de Cristo Jesús, creo que no hubo un rey como él. Un rey tan exitoso, un rey tan próspero, un rey tan bendecido, un rey victorioso. Pero mire todos estos buenos calificativos que le estoy poniendo. Pero lo que muchas veces ignoramos, que a pesar de que este rey
Fue un rey victorioso, un rey próspero, un rey exitoso, un rey muy bendecido por Dios, pero también fue un rey, un hombre de Dios que pasó por momentos muy duros. A tal punto que tuvo en un momento que hice huir a una cueva. Eso ya empieza a hablarnos mucho, ¿verdad que sí? Cuando nosotros leemos ahí en la palabra de Dios que él tuvo que huir a la cueva de Adulán, muchos desconocemos lo que él sintió allí, lo que él vivió allí. Porque en este contexto de la palabra de Dios no nos describe, a ciencia cierta no nos describe las cosas que este hombre tuvo que atravesar. Pero para los que no saben, mis amados, de ahí nacen algunos de los salmos de David, que nosotros podemos estudiar y podemos aprender muchas cosas de esos salmos. Tienen que ver con la experiencia del rey David en sus peores momentos de su vida y también en sus mejores momentos de su vida. Porque a veces nosotros pensamos y tenemos la tendencia de idealizar, de poner a estas personas como superhéroes, que resaltamos todas sus virtudes, todos sus logros, todos sus éxitos en Dios. Pero no nos damos muchas veces cuenta o descartamos muchas veces que estos hombres y estas mujeres de Dios también pasaron por momentos muy duros. Ahora, ¿cómo ellos pudieron afrontar estas situaciones difíciles? Porque van a pasar dos cosas cuando nosotros atravesamos la adversidad. Van a pasar dos cosas. Y yo quiero que le diga al de al lado, todo tiene que ver con la decisión que tú tomes en medio de la adversidad. Y van a pasar dos cosas. O esa adversidad nos neutraliza, nos hunde, o esa adversidad nosotros tomamos la decisión de salir victoriosos. Usted decide y yo decido y nosotros decidimos si en medio de la adversidad perdemos o ganamos. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Saben? Este hombre de Dios decidió en medio de la prueba salir victorioso. Y saben, hay unos principios aquí muy poderosos que nosotros podemos aprender, que creo que no están ahí de balde, creo que no están ahí en vano. Creo que si está plasmado, impreso en la palabra de Dios, creo que están allí con toda la intencionalidad para que nosotros también podamos aprender de estos hombres y de estas mujeres de Dios. Porque el mismo Dios que estuvo con ellos es el mismo Dios que está con cada uno de nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Seguimos allí. Vamos a ver algunas cositas aquí interesantes antes de entrar en los principios. Lo primero que experimentó este hombre de Dios fue la soledad. ¿Cuántas veces nosotros en situaciones difíciles, en situaciones muy adversas, nos sentimos solos? ¿Le ha pasado a usted en algún momento de su vida que en una situación difícil usted se siente solo? ¿Saben? Este hombre de Dios, David, este gran rey, este hombre que experimentó las victorias, poderosas victorias, un apoyo de Dios impresionante, pero este hombre también experimentó momentos de su vida también derrotas, fragilidades, debilidades, luchas.
Y a mí me gusta cuando la Biblia no solamente resalta las virtudes, los logros, los éxitos, las conquistas de estos hombres y de estas mujeres, sino me gusta también cuando la Biblia nos resalta también que fueron personas débiles, que fueron personas también que saborearon también en muchas oportunidades las derrotas. Tuvieron unas luchas internas muy terribles y que podemos aprender de ellos también, que a pesar de todos los sinsabores, de que a pesar de que ellos pasaron esos momentos turbulentos, esos momentos sombríos en su vida, ellos se pudieron levantar, ellos se pudieron reponer con el poder de Dios y seguir adelante. Y hoy por hoy estamos hablando de ellos. Hoy por hoy estamos hablando de hombres y mujeres que tuvieron la capacidad de reponerse a cualquier situación con el poder de Dios, con la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre experimentó la soledad. Mira el Salmo 142, versículo 4. Y para los que no saben, aquí David se encuentra dentro de la cueva. Dentro de la cueva. Ya la palabra de Dios empieza a describirnos todo lo que él estaba experimentando ahí dentro de la cueva. Y una de las cosas que experimentó es que se sentía solo. Es decir, las personas que por un tiempo lo habían apoyado, que por un tiempo habían estado con él, ya no estaban. Ya él no veía a nadie a su alrededor. Se encontraba en una profunda soledad. Aunado a su problema, el rey Saúl lo estaba persiguiendo. Su archienemigo, que era Saúl, el rey Saúl quería encontrarlo para asesinarlo. Y le estaba haciendo una persecución terrible. No solamente David estaba experimentando ese odio, esa furia, esa persecución terrible del rey Saúl, que lo quería eliminar, lo quería borrar del planeta, sino que también tiene, para los colmos de los colmos, tiene que experimentar la soledad. ¿Saben? En algún momento de nuestras vidas, en momentos difíciles, es necesario que experimentemos la soledad. Porque esa soledad es la que a muchos de nosotros nos va a conducir a refugiarnos realmente en Dios. Ahí el mayor refugio que David estaba encontrando no era en la cueva de Adulán, que significa, en el original significa lugar de refugio. Ahí el mayor refugio que David estaba encontrando y estaba experimentando era con su Dios. Porque aunque todos le habían dado la espalda, aunque esas personas que por un momento lo apoyaron, estuvieron con él, ahora no estaban, pero se encontraba Dios ahí siempre, como siempre, Dios estando ahí con nosotros, ¿verdad que sí? Y yo le digo al Señor, Señor, ¿cómo tú puedes apoyar a una persona tan testaruda como yo? ¿Cómo tú puedes apoyar a una persona así? Que tiene varios días que no ora. ¡Wow! ¿Cómo tú puedes apoyarlo así? Si yo fuera Dios, yo creo que ya, yo digo, no, este no quiere estar conmigo. Sacúdete para allá. Se está dando cuenta porque yo no soy Dios. Y no me idolatre a mí, mi hermano, porque le voy a dejar muy mal parado. ¿Me está entendiendo? Porque si yo fuera Dios y usted me tratara a mí así, yo le digo, anda freír mono, anda pegate para otro. ¿Te estás dando cuenta que por eso es que yo no soy Dios? Y Él es Dios, y Él es nuestro Padre. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea el reconocimiento. ¿Le ha pasado a usted en algún momento de su vida que usted dura varios días sin orar porque está enojado?
A mí me está pasando. Y usted es el apóstol, ¿y cómo le va a estar pasando eso si usted es el hombre que tiene que darnos testimonio? Bueno, le estoy dando testimonio, mi hermano, y estoy siendo sincero. ¿De qué me sirve a mí aquí? Ay, que usted me ponga así en un pedestal. Ay, la paz. No, no. ¿Cuántos me están entendiendo? Tremendo. Mira a mi derecha y ve que nadie me tiende la mano. Mira cómo se sentía. No tengo dónde refugiarme, porque por mí nadie se preocupa. Mire cómo se sentía. Aquí podemos comenzar a ver cómo David, la experiencia que estaba teniendo David dentro de la cueva, una experiencia de soledad, de completo abandono de aquellas personas que por mucho tiempo estuvieron con él, hasta de su propia familia. Wow. Vamos a ver lo segundo que experimenta David, este gran hombre de Dios. ¿Qué sintió? Primero de Samuel 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó. Cuando una persona huye, cuando siente miedo. Normalmente una persona huye de algo cuando siente miedo. ¿Cómo es esto que este gran hombre de Dios, que no le temía a ejército, que hacía doblegar en el poder de Dios a sus peores enemigos, que es un hombre victorioso, un hombre que cuando enfrentaba a los ejércitos le temían? ¿Cómo es eso que va a sentir miedo? ¿Saben? Los grandes hombres y mujeres de Dios, en algún momento de su vida, muchas veces experimentaron el miedo. ¿Cuántos me están entendiendo? Tuvo miedo. Miedo a que el rey Saúl le quitara la vida. Estaba furioso. Estaba siendo perseguido terriblemente. No es fácil que tú sepas que alguien te está persiguiendo y que si te ve te mata. ¿Verdad que sí? No es fácil. Yo me pongo un poquito en los zapatos de David y creo que, poniéndome un poquito, creo que no logro todavía experimentar lo que él estaba experimentando, porque hay que estar en esos zapatos para saberlo. Hay que estar debajo de esa gotera para saberlo. Lo que muchas personas allá afuera y dentro de la iglesia están atravesando en este momento, no es fácil. Es fácil cuestionar, es fácil criticar. Es fácil creernos más que los demás. Pero cuando estamos pasando por momentos difíciles, mi hermano, ese es el que sabe, el que está debajo de la gotera sabe cómo es la gotera y el agua que le está cayendo. Miedo. ¿Cuántas veces en esa situación que te encuentras te sientes miedo? En tu matrimonio, en tu responsabilidad como padre, en tu responsabilidad como esposo, con tus hermanos, en el trabajo. Te quedaste sin trabajo. Miedo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora con qué vamos a comer? Y tocan la puerta por aquí y se cierran las puertas, y cada puerta que toca se cierran las puertas, y tú dices: Dios mío, si Dios es el Dios que cierra puertas y que abre puertas, ¿qué pasó con Dios que no me abren las puertas? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese Dios que me promete abrir puertas? ¿Dónde está? Y entonces nosotros empezamos a hacer todo este tipo de razonamiento y de cuestionamiento y de quejas. ¿Cuántos me están entendiendo? Otra cosa que experimentó David: angustia. ¿Cuándo viene la angustia? Cuando entramos en una situación difícil, ¿verdad? Que creemos que no tiene reparo.
o que no tiene salida, vienen estos sentimientos de angustia donde decimos, ay Dios mío, así como cuando una persona está en el mar y una ola lo arrastró y se está ahogando, empieza a pegar patadas y manotones y bromas porque no haya cómo salir de ahí. Es desesperante, es angustioso, porque está a punto de perder la vida y no haya cómo salir de allí. La angustia viene cuando nosotros sentimos, tenemos esa experiencia de que no podemos salir de esa situación, porque es muy difícil, porque es muy dura, porque no encontramos la salida. ¿Qué hago? Salmo 142, versículo 2. Todo este salmo, todas estas palabras quedan impresas en la palabra de Dios, de un hombre que se encuentra dentro de la cueva. Mira toda la experiencia tan tremenda que tiene en medio de la adversidad. Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. ¡Wow! ¿Qué sentía David dentro de la cueva? Angustia. Una angustia terrible, porque no sabía lo que le iba a pasar a su vida. ¡Wow! Muchos de nosotros podemos decir, wow, y este era el hombre que no perdía una batalla. Y este era un hombre que amaba la presencia de Dios. Y este fue uno de los reyes más poderosos de todo Israel, que hacía temblar a sus enemigos, que se ganó la fama, se ganó el respeto de sus conciudadanos, de toda la nación de Israel. Wow. Un hombre muy próspero en todos los aspectos, espiritual, material. Era un hombre que amaba la presencia, profundamente la presencia de Dios. Pero saben, en un momento de su vida sintió angustia. Vamos a ver qué experimentó David en ese momento dentro de la cueva. Desánimo. Nos viene el desánimo, ¿verdad? De estudiar la palabra de Dios, de orar, de seguir adelante. No sigo más con el ministerio, no sigo yendo más a la iglesia. ¡Wow! No sigo sirviéndole al Señor como yo siempre le he servido. Eso trae el desánimo. Nos sentimos sin fuerza, nos sentimos decaídos. Ya ese hombre y esa mujer de Dios que por muchos años le ha servido al Señor con toda la intensidad, con todo el deseo, con toda la pasión, ya no es el mismo hombre o la misma mujer. Porque ya la adversidad está trayendo su fruto en esa persona. Salmo 57, versículo 6. Me tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. Mira cómo se encontraba anímicamente David, por el suelo, sin fuerza. Wow. Es bueno que usted sepa esto de David, porque muchos decimos, David fue esto, y todo eso es verdad. Pero lo que muchos desconocemos o ignoramos es todas las cosas que David tuvo que atravesar para poderse convertir en ese hombre de Dios. Wow. Vamos a ver qué otra cosa experimentó David. Cansancio. ¿Cuántas veces hemos luchado por una situación y luchamos y luchamos y luchamos, pero cuando nos damos cuenta nos encontramos sin fuerza, agotados, nos encontramos débiles? ¿Se ha sentido usted en alguna situación así difícil en su vida, donde dice, hemos logrado
y expresamos y nos sentimos, ya no puedo más, ya no puedo más luchar con esto, ya no aguanto más. Otra cosa, Salmo 57, versículo 6. Mis enemigos me tendieron una trampa, estoy cansado de tanta angustia. ¿Cómo se encontraba David? Cansado, sin fuerza, agotado, ya no podía más. Vamos a ver otra cosa que experimentó David: frustración. Frustración hacia las personas. Imagínate sentirse solo en una situación donde deberían las personas que están a tu lado apoyarte, no te apoyan. Eso trae decepción, ¿verdad que sí? Eso trae frustración. Gente que se decepciona contra Dios, gente que se decepciona con la iglesia, que se decepciona con los apóstoles, con sus pastores, con sus líderes, con sus padres, con sus hermanos de sangre. Y yo le puedo preguntar a algunos de ustedes: ¿y cómo te sientes? No, me siento decepcionado, me siento una rabia en mi corazón, porque he pasado por tantas cosas en mi vida y lo que he recibido es puntapié, patadas de las personas que deberían apoyarme. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido puntapié de nuestros propios familiares? ¿Y para qué está un familiar? ¿Para qué está la gente de tu propia sangre? ¿Para hundirte o para levantarte? ¿Para hacer leña del árbol caído o para apoyarnos y levantarnos en un momento de una situación difícil? ¿Verdad que sí? Pero muchas veces no están. Más bien lo que hacen es señalarnos. Más bien lo que hacen es criticarnos. Más bien algunos de ellos hasta los disfrutan. Tremendo, ¿verdad? Eso es decepcionante. ¿Cuántos me están entendiendo? Salmo 142, versículos 6 y 7. Atiende a mi clamor, porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. Mira cómo se sentía. Sácame de la prisión, para que yo alabe tu nombre por la bondad que me has mostrado. Mira cómo se encontraba el rey David en esta situación tan difícil. El gran hombre de Dios, el gran hombre que amaba la presencia de Dios, el vencedor, el que sus enemigos le temían, el que no perdía una batalla, el que derribó al gigante que nadie se atrevía. Él se atrevió y lo venció en el poderoso nombre de Jesús. Pero mire cómo se sentía en un momento. Su peor cueva no era la cueva donde él estaba, su peor cueva era la cueva interna donde se encontraban sus emociones, sus sentimientos. Literalmente se sentía en una prisión, y él no está exagerando. La Biblia no está exagerando. La Biblia nos está hablando claramente cómo se encontraba este hombre en uno de los peores momentos de su vida. Como si su vida estaba en una prisión. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así en una situación difícil? Levante su mano, por favor, que nos sentimos como si tuviésemos una prisión. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido en una situación difícil que parece que somos los únicos que estamos pasando por eso? ¿Verdad que sí? ¿Se ha sentido usted en una situación difícil donde dice: cónchale, yo veo que todo el mundo está bien y el que estoy todo esperolado soy yo? ¿Cuántos están sintiendo aquí como un bálsamo cuando yo le estoy hablando de este hombre de Dios? Están sintiendo un aliciente, ¿verdad que sí? Diciendo: wow, yo no soy el único. Si este hombre de Dios pasó por todo esto y salió victorioso, yo también puedo hacerlo. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido en un momento de dificultad que no vamos a salir de esa? Tremendo, ¿verdad? A esa persona le estoy hablando en esta mañana en el nombre de Jesús.
Ahora vamos a entrar en los principios. Le quise primero decir todas estas cosas para entrar en los principios que debemos considerar que son poderosos para nosotros salir victoriosos en medio de la adversidad. El primer principio: mantén tu vida de oración. Yo sé que no le estoy diciendo nada nuevo, y yo sé que casi todos los que están aquí están de acuerdo conmigo, pero le voy a decir algo. Cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, cuando la tormenta recia, amado, la tendencia de todos nosotros es irnos alejando de nuestra vida de oración. No nos las demos de tanto espiritualidad y tanto super espirituales, toda esa fachada que a veces tenemos, que muchas veces es falsa. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo peor que nosotros podemos asumir es una fachada de algo que no es verdad. Mire, lo mejor es ser sincero. ¿Cómo te sientes? Destrozado. ¿Cómo te sientes? Mal. Oren por mí. Porque si usted me dice a mí, me siento bien, entonces yo no, muchos de los que estamos aquí vamos a asumir que está bien y que no tenemos que orar por ti. ¿Por qué? Porque no está siendo honesto. ¿Cuántos me están entendiendo? Salmo 142, versículos 1 y 2. Este hombre estaba pasando por los momentos más difíciles de su vida. Ya nos dimos cuenta que experimentó la soledad, la frustración, el miedo, la angustia. Y pare de contar. Pero aquí comenzamos a ver el primer principio poderoso de por qué este hombre, a pesar de estar pasando por esa adversidad tan terrible, él sale victorioso. Y él sale de pie. ¿Cuántos dicen amén? Salmo de David acerca de su experiencia en la cueva. Oración. Clamo al Señor. Ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. ¿Qué está haciendo David a pesar de su frustración, a pesar de sus temores, a pesar de sus luchas, a pesar de sus angustias, a pesar de su desesperación, a pesar de que él sentía que su vida estaba como una prisión? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hacemos nosotros cuando vienen los problemas? Seamos sinceros, oramos los primeros días y si no vemos la respuesta y la solución, empezamos a mermar, empezamos a decaer. Ya no nos congregamos igual, ya no oramos igual, ya no estudiamos la palabra de Dios igual. Y pare de contar, mi hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? Creo que algunos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado por esta situación, que en vez de aferrarnos más a Dios, a Jesús, lo que hacemos es alejarnos de Él. Que en unos momentos han venido los problemas y nos hemos aferrado fuertemente a Él. Sí, también lo hemos experimentado, pero no todos los casos han sido así. ¿Cuántos me están entendiendo? Salmo 57, versículo 1 al 3. Salmo de David cuando huyó de Saúl y entró en una cueva. Cántese con la melodía, no destruyas. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco la protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito en mí.
¿Cuántos me están entendiendo? En un momento de angustia, desesperación, vemos aquí a David aferrado a su Dios, aferrado al propósito de Dios para su vida. Amado, lo peor que podemos hacer en nuestra vida cuando estamos pasando por una adversidad es alejarnos de Él. Porque lo que nos hemos alejado de Él durante un tiempo específico, volver a activar ese tiempo de oración en nuestra vida no es fácil. Hay una lucha titánica y una lucha terrible. Ya me doy cuenta, amado, porque hay personas que terminan apartándose de la iglesia, del Señor, de la palabra. Y quizás nosotros en un tiempo atrás, nosotros lo cuestionábamos, yo cuestionaba, pero ¿cómo se van a apartar? Y no lo estoy justificando, porque no hay motivo que valga para uno apartarse de la presencia de Dios. Pero también lo estoy entendiendo, porque hay personas que pasan por situaciones muy duras, mi hermano, y que no se reponen, no se levantan. ¿Cuántos me están entendiendo? Y aquí nos está dando este principio poderoso, mi hermano. Este hombre de Dios que estaba pasando por una adversidad tan terrible, que su vida corría peligro. Pero aquí vemos a este hombre aferrándose a la presencia de Dios. Por eso estamos hablando de este hombre de Dios como un referente, como un testimonio de que sí podemos seguir adelante a pesar de la adversidad. Sí podemos salir victoriosos a pesar de que el panorama sea sombrío, a pesar de que el panorama sea aterrador. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Es tremendo que por un lado estamos viendo todas esas luchas internas que está teniendo David consigo mismo, pero por otro lado estamos viendo como un David que depende de la presencia de Dios. Es decir, que esa lucha interna que él tenía no prevalecieron, no impidieron de que él buscara a Dios, de que él se aferrara a Dios. No permitamos, amados, por las luchas terribles que estemos pasando internamente, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, no permitamos que eso prevalezca contra esa dependencia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Si te has ido alejando por la adversidad, nos hemos ido alejando de Él, busquémosle. Él está ahí, amado, con los brazos así bien abiertos, presto para socorrernos. Amén. Vamos a ver el segundo principio. Vemos a un David angustiado, lleno de temor, porque su vida corría peligro, inmerso en un mar profundo de adversidad. Vemos a David atravesando una soledad terrible, una angustia terrible, pero vemos a un David que se mantenía confiado en Dios. Tremendo, ¿verdad? Apóstol, pero es que no es fácil mantenerse confiado en Dios cuando todo me está saliendo mal. Puedo entenderte, no es fácil, pero no tenemos otra opción. La peor decisión que podemos tomar es dejarnos invadir por la duda y que la duda nos neutralice, nos opaque
opaque nuestros ojos, nuestra visión espiritual, nuestro enfoque espiritual, y nos haga perder ese enfoque en las promesas de Dios. Porque la peor condición que nosotros podemos entrar es entrar en la desesperanza. ¿Cuántos me están entendiendo? Mientras nosotros mantenemos la esperanza, la fe, puesta en el autor y en el consumador de nuestra fe, puesto nuestros ojos y nuestra confianza en todas esas promesas que son sí, amén. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nuestro Dios, sus promesas son fieles, son verdaderas. Aunque tú no la veas y no la veamos en el momento de esa situación, de esa adversidad, mi amado, más temprano que tarde el Dios que te ha prometido te va a cumplir, porque Él es Dios, porque Él es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo sé que cuando alguno está atravesando por un momento difícil, a veces le cuesta creer eso. Le cuesta creer eso. Pero saben, lo que te estoy hablando es palabra de Dios. Y así como podemos pasar por momentos difíciles, también hemos visto durante todo el transcurrir de nuestra vida, puedo decirle, amado, con toda contundencia, que Dios es fiel. Aún a pesar de mis infidelidades, aún de mis indiferencias con Él, de mis luchas, Él siempre ha sido fiel. Soy testigo, un testigo muy fidedigno del poder de Dios. Y sé que hay muchas personas aquí en esta mañana que pueden decir lo mismo y me pueden apoyar diciendo: yo soy testigo muy fidedigno de que Dios es real y de que Dios es poderoso y de que Dios lo que cumple, lo que promete, lo cumple. Salmo 57, versículos 1 y 2. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Santísimo, al Dios que me favorece. ¿Dónde se encontraba David? En un momento muy duro de su vida, el cual sentía que su vida estaba en una prisión, pero eso no le hizo perder la fe, eso no le hizo perder la confianza en lo que Dios había prometido para él. Siéntete como te sientas, mi hermano, o nos sintamos, ¿saben? Si hay alguien que nos entiende, dice la Biblia, si hay alguien que se compadece de nosotros y sabe muy bien por lo que nosotros podemos estar atravesando, es nuestro Dios. Lo dice la Biblia. Y por eso Él se compadece de nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. ¿Qué debemos mantener en medio del proceso, en medio de la adversidad? Cuando los vientos, la tormenta recia en nuestras vidas, ¿qué debemos mantener? La fe puesta en nuestro Dios, en sus promesas. ¿Sabe el Dios que te ha prometido y que me ha prometido a mí es fiel? Y aunque tú en este momento que estás atravesando de adversidad no estés viendo nada, no estés recibiendo nada, eso no significa que Dios lo vaya a hacer. Lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a ver el tercer principio. Dispuesto a ministrar a otros a pesar de que no te sientas en condiciones para hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros decimos: pero cómo yo voy a estar predicando y cómo yo voy a estar haciendo eso si yo estoy hasta peor?
¿Cómo yo le voy a decir a alguien que Dios prospera, que Dios bendice en una situación de problemas financieros si esa persona supiera lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy atravesando? No cuentan, no, yo no voy a estar subiendo para ningún monte, yo no voy a estar yendo para ninguna predicación, yo no voy a estar yendo para ninguna célula, yo no estoy en condiciones para eso. ¿Cuántas veces nosotros decimos eso o argumentamos eso en nuestra vida por lo mal que nos encontramos en esa situación? Quizás este miércoles que pasó no fuiste a la célula porque estaba sintiéndote así y decía, ¿y qué le voy a dar yo a esa persona si yo estoy peor que esa, que yo no estoy bien? ¿Qué voy a ministrar yo si yo estoy mal? ¿Qué les parece esto? Padre de los cielos. ¿Cuántos de nosotros tenemos que estar dispuestos a ministrar a esas personas que necesitan, a pesar de que las condiciones de nuestra vida no son las mejores ni son las más favorables? ¿Para qué usted cree que el Señor ahí en la cueva envió a 400 hombres que eran victoriosos, que eran prósperos, que eran bendecidos? No. ¿Cómo era la condición de estos 400 hombres que Dios manda ahí a la cueva? Endeudados, frustrados, decepcionados, arruinados. Cualquiera de nosotros puede pensar y decir, Dios mío, yo estoy mal y ahora me traen estos que están peores. Esas son las formas que Dios obra, que nosotros cuando estamos pasando por esa situación nosotros no entendemos. Elías siendo alimentado por un cuervo que según la Torá, la ley mosaica, tú no podías acercarte a estos animales. Y esta es la forma de obrar Dios, ¿verdad que sí? Enviando al cuervo 3 veces al día, llevando la carne en el pico para alimentar a su siervo. Imagínate, el cuervo es un animal carnívoro. ¿Y por qué no se comía la carne? Porque Dios le daba la orden a su creación, le da la orden, y cuando Dios le da la orden a su creación, la creación tiene que obedecer. Tú eres carnívoro, pero tú no te comes ese pedazo de carne, porque ese pedazo de carne es para yo alimentar a mi siervo. Hay gente que está pasando por situaciones difíciles. Y miren, ni a mis hermanos en la iglesia yo los vi. Tuvo que venir un mundano a bendecirme. Esos son los cuervos, mi hermano. Para que aprendan a depender no de los hermanos en la iglesia, ni del apóstol, ni de los pastores. Aprendan a depender del Dios que envía los cuervos. ¿O quién crees tú que movió a ese cuervo, a ese impío, a esta persona que está sin Dios? Lo movió para alimentarte, para bendecirte. ¿Tú crees que tú eres chévere? Porque yo soy chévere. Porque esa persona es buena gente. Entonces la gente a veces quiere menospreciar eso y decir, y vino un mundano, y quieren ponerlo al mundano como que es de un gran corazón. No, no, amado, ese es Dios. Porque hay que pasar por momentos de soledad, mi hermano. El mismo Jesús experimentó momentos de soledad. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo no dice que estaba en la cárcel y dice, y ninguno estuvo allí conmigo, pero tuvo el Señor quien me fortaleció. Son momentos de soledad, son momentos que experimentamos abandono de las personas que están a nuestro alrededor. Son propicios. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde Dios quiere que nosotros aprendamos a depender y a confiar plenamente en Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
¿A cuántas veces nos ha tocado ministrar a nosotros así a personas que nosotros decimos, Dios mío, si esta persona supiera lo que yo estoy pasando? Yo creo que si esa persona se entera de lo que nosotros estamos pasando, sale corriendo y nos dice, no me impongan la mano, por favor, no me pongan la mano para que ore. Más bien yo voy a orar por ti. Mira, hay situaciones que yo he estado, que yo he dicho, Dios mío, si esta persona supiera y me está pidiendo que ore por él, peor todavía, porque tú dices, no, ahora. Más bien ella es la que debería orar por mí. No solamente David ministró a estas 400 personas que estaban en una condición terrible. ¿Cómo se siente una persona que está endeudada? Desesperada, no haya que hacer. ¿Cómo se siente una persona que está frustrada, decepcionada con todo, mi hermano? Si a mí me hubiera tocado agarrar estos 400, yo digo, no, bótenlos a toditos. Ninguno califica. Porque ¿quién va a querer trabajar con una gente así, un poco gente arruinada? Y esa es la congregación, mi hermano. Así venimos la mayoría de la iglesia, arruinados, marcados por el pasado, llenos de odio, de rencor, de cosas. Y ahí el Señor empieza a hacer su obra, ¿verdad que sí? Utiliza a nuestros apóstoles, a nuestros pastores, a nuestros líderes para moldearnos, para formarnos. Primera de Crónicas 12, versículo 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra y muy valientes para pelear. Miren que se convirtieron todas estas personas. Mira cómo David ministró la vida de estas personas a tal punto. Y en su peor momento, mi hermano, en un momento de adversidad, en un momento de prueba terrible, donde su vida corría peligro, él ministró a estas personas a tal punto de convertirlos de un poco de fracasados, los convirtió en poderosos guerreros valientes. ¿Está viendo lo que usted y yo podemos hacer cuando le creemos a Dios y nos movemos en el poder de Dios? Podemos hacer de personas cobardes, de personas derrotadas, de personas que no tienen ánimo, de personas que están traumadas, que están atadas, encadenadas por el pasado, por el rencor. Podemos hacer en el poder de Dios que se levanten y volverlos con el poder de Dios a que se conviertan en hombres guerreros, en mujeres guerreras, en mujeres muy poderosas en Dios. David se pudo haber puesto a llorar con ellos, quizás lloró con ellos, y quizás David le dijo, ustedes vienen a mí, yo no tengo nada que darles, estoy peor que ustedes, pero si Dios lo está trayendo y si Dios está con nosotros, Él va a hacer la obra en ustedes y en mí. Estoy especulando, pero probablemente pasó eso. Usted no se imagina cuántas veces yo me he preguntado y le he dicho al Señor, Señor, o yo mismo me he hecho la pregunta, Señor, ¿será que tú me llamaste a mí para esto? ¿Será que yo mismo me autopuse aquí, me autoproclamé? ¿Será? He dudado muchas veces de eso, y le soy sincero. Y viene hasta un niño así y te dice, apóstol, Dios te ama. Así me llegó uno allá atrás ahorita, un niñito así, un peladito así, y me dio por la espalda así, desde así, apenas llegaba a la espalda mía y me dice, Dios te ama, Dios te ama. ¿Cuántos creen que Dios utiliza hasta lo más sencillo, hasta lo más pequeño para darnos una palabra de sigue adelante?
Porque hasta en esos momentos difíciles a nosotros se nos olvida que Dios nos ama. Y se nos olvida todo lo que Dios ha hecho durante todo. ¿A cuántos se les ha olvidado en algún momento de su vida todo lo que ha hecho Dios? Soy sincero, se me ha olvidado muchas veces. Y tiene que Dios recordármelo. Entonces no dejes de ir a la célula, mi hermano. Sigue yendo a la célula, sigue ahí. En tu trabajo con el Señor estás afectando a la tiniebla. Y el enemigo no te va a recibir con trompeta y trombón. ¿Quién es el más interesado de que tú no estés ahí haciendo el trabajo del Señor? Que subamos al monte de oración. Yo sé que algunos de ustedes están bravos conmigo porque yo puse el monte de oración. No estoy bravo conmigo, hermano. Eso no nació de mí, eso nació en el corazón de Dios. Y este invento, cada vez viene con un invento, Dios mío, ay Dios mío. ¿Qué debemos hacer cuando estamos pasando por momentos difíciles? No dejemos de ministrar a otro lo que Dios nos ha entregado. Lo que Dios te ha entregado a ti y a mí no es para que lo guardemos, es para que lo ministremos a otro que también lo necesita. ¿Saben? Esos 400 que van a David no tenían lo que David tenía. Aunque en ese momento David se sentía solo, en ese momento David sentía que nadie estaba con él, que no tenía nada, ¿saben? David tenía todo, así como tú y yo tenemos todo, amado. Y David ministró a estos hombres a tal punto y a tal manera que los enseñó a confiar en Dios, que los enseñó en la guerra, que los enseñó a ser hombres valientes, que los enseñó a dejar su pasado atrás, les enseñó a vencer el pasado, les quitó los traumas con el poder de Dios. ¡Wow! Eran hombres muy valientes, mi hermano, y que amaban a David de tal manera que aún estaban dispuestos a dar la vida por David, porque ellos eran agradecidos. Ellos sabían todo lo que David, con el poder de Dios y Dios a través de David, había hecho con ellos. Vamos a ver otro principio poderoso para salir victorioso en medio de la adversidad, dispuesto a escuchar la voz y ser guiado por Él. ¿Cuántos hemos pasado por momentos de adversidad y sabemos que Dios nos está hablando y nosotros nos negamos a eso, nos cerramos a eso, porque estamos molestos, porque estamos enluchados, y sabemos que viene una palabra de Dios y nosotros decimos no la quiero, no la voy a recibir, no me hablen de eso? Y así nos ponemos muchas veces, hermano, nos ponemos renuentes. ¿Cuántas veces usted ha estado renuente en una situación así, que sabe que Dios le está hablando, pero usted se niega a escuchar la voz de Dios? A mí me ha pasado, mi hermano. Bueno, soy el único aquí, que bueno, soy el único humano aquí. Gloria a Dios. David estaba pasando por los peores momentos de su vida, pero David no se negaba, no era renuente a escuchar la voz de Dios, aunque se sentía mal, aunque se sentía solo, aunque estaba lleno de temores, de angustia, aunque se sentía desesperado, aunque sentía que su vida se encontraba en una prisión. Él estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios, y no solamente escuchar la voz de Dios, él estaba dispuesto a dejarse guiar por Dios. Primero de Samuel 22:5. Pero el profeta Gad le dijo a David: no te quedes más en la cueva, en el refugio. Es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí. Todavía David en sus peores momentos estaba presto, dispuesto a escuchar la voz de Dios y a ser guiado por Dios. No nos cerremos a eso, mi hermano.
Podemos estar pasando por momentos muy difíciles, pero no nos cerremos, no seamos renuentes a escuchar la voz de Dios. Porque cuando nosotros nos abrimos para escuchar la voz de Dios, vamos a ser guiados por Él. ¿Cuándo sale Él de la cueva? Cuando Él escucha la voz de Dios. Está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Quizás Dios te está dando esta palabra a través de este servidor en esta mañana, y es el camino para que tú salgas de esa cueva que estás viviendo, de dificultades, de oprobio, de decepciones, de cosas. Pero tú tienes que estar presto a escuchar la voz de Dios, y no solamente presto a escuchar la voz de Dios, sino obedecer la voz de Dios. ¿Cuándo sale David de la cueva? Cuando escucha la voz de Dios y la obedece. Saben, hay cuevas, gente que está metida en una cueva en un largo periodo de tiempo, no porque Dios quiere que tú estés en esa cueva, sino es porque muchos somos renuentes a escuchar la voz de Dios ahí cuando estamos en la cueva de dificultades. Muchos no somos obedientes a lo que Dios quiere decirnos. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Es tremendo cómo David en la cueva experimenta la presencia de Dios, la dependencia de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios. ¿Dónde lo experimenta? Si no hubiese sido por esa cueva, por ese momento de adversidad, nosotros no tuviéramos ese tesoro, esos principios tan poderosos que están allí para salir victoriosos en medio de la adversidad. ¿Dónde David experimentó sus momentos de soledad, pero sus mejores momentos en la presencia de Dios? En la cueva. ¿Dónde David conoció a esos verdaderos amigos? En la cueva. Dígale al de al lado, es necesario la cueva en muchos momentos de nuestra vida. La cueva tiene que ver con adversidades. Muchos están esperando así como algo mágico, como algo así en su vida. Lo que tenemos que aprender en medio de la cueva, mi hermano, en medio de la adversidad, es estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y estar dispuesto no solamente a escucharla, sino a obedecerla. Vamos a ver otro principio poderoso para salir victorioso en medio de la adversidad. Esta es otra cosa que nos viene cuando nosotros estamos pasando por adversidad. Perdemos la alabanza. Ya no hay esos cánticos espirituales, ya no hay el usar el móvil para escuchar alabanza. Amado, eso es algo tan poderoso, porque dice la Biblia que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Algo que Pablo y Silas hicieron, ¿verdad? Que en sus peores momentos. ¿Qué representaba ahí cuando a Pablo y a Silas lo meten ahí en el calabozo más adentro? ¿Qué cree usted que había en ese calabozo ahí más adentro? Frío. Las condiciones no estaban dadas. Su cuerpo lleno de heridas porque lo habían dado latigazos, lo habían golpeado. Sangre. ¿Usted cree que eso es fácil? ¿Es bueno que usted lo traten como un delincuente? Cuando usted sabe que usted no es delincuente.
¿Y qué hacía Pablo y Silas ahí en ese momento terrible? Dice la palabra, orar y alabar a Dios. ¿Vino la respuesta de Dios? ¿Cómo va a venir muchas veces la respuesta de Dios en nuestra vida si dejamos de orar y dejamos de alabar en medio de la adversidad? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabes? La solución para tu problema financiero no es un prestamista. La solución para tu problema financiero es que alabes a Dios, es que reconozcas a tu Dios, aún en los peores momentos de tu vida. El problema para tu matrimonio no es cuánto te va a cobrar el abogado para disolverlo. El problema de tu matrimonio es, métete en la presencia de Dios y alaba a tu Dios con todo tu corazón y reconócelo. Y ahí está la clave, mi hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? No dejes que los problemas, no dejemos que los problemas quiten la alabanza de nuestra boca. Síguelo alabando. Sigue prendiendo ese equipo de sonido. Sigue poniendo tu móvil ahí y alaba a tu Dios y alábala y alábale. Aunque tú no entiendas el proceso, aunque tú no entiendas por qué estás atravesando por eso, aunque tú creas que no mereces pasar por eso, síguelo. Aunque no hayan respuestas en el momento, sigue alabándolo, sigue alabándolo. Que nada ni nadie quite la alabanza de tu boca y de mi boca. Wow. Pero lo que pasa es eso, que cuando viene el proceso se nos olvida eso. Mira, tengo algunos días que yo me había alejado hasta de eso, mi hermano, le soy sincero. Y perdone que le sea tan sincero. Y no le digo esto para desanimarlo, sino para que usted se dé cuenta que todos pasamos por esto, mi hermano. Aún David pasó por eso, pero lo importante es que él no se dejó vencer por esa situación. Él no se quedó prisionero para siempre. Él se levantó en el nombre de Jesús y alcanzó la victoria en el poder de Dios. Y ayer estaba allá en el negocio, escuchando así la alabanza, aunque yo me he negado, le soy sincero, yo me he negado a eso, en mi enojo. Y Dios no tiene la culpa de nada de esto, yo le soy sincero, pero uno es loco. Estaba enojado conmigo mismo, con tanta broma. Y empecé a escuchar la alabanza, aunque yo me he negado, empecé a escuchar la alabanza y aquella broma. Sentí así como un deseo, empecé a sentir como un deseo en mi corazón nuevamente, así como, y empecé a alabar a Dios y levantaba mis manos. Ahí yo solito en el negocio, mientras no estaba la gente ahí, yo estaba. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Ese Dios llamándonos desde su cascada, ese Dios llamándonos. Hijo, no te quiero ver así, no me gusta verte así. Ven a mí, ven a mí. Ven, yo estoy ahí contigo. Wow. Dale ese aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria. Aleluya. Y le puedo decir, amado, que en gran parte de área de mi vida me siento bien. No sé por qué esta lucha que tengo, he tenido esta lucha interna así de repente y creo que no hay ni razones. Porque económicamente estoy bien. Me siento bien con mi trabajo que estoy haciendo ahorita. Siento que es otra etapa ahorita, una nueva etapa en mi vida que estoy experimentando y que es necesario que la experimenten porque me hacía falta. Estoy bien en mi matrimonio,
estoy bien en mi familia. De verdad que no hay razones humanas para yo sentirme así, pero es una lucha interna que he sentido, bueno, como nunca, pero ahí vamos. Con la ayuda del Señor vamos para adelante en el nombre de Jesús. Y bueno, y agradezco a todas las personas que han estado, pastores, líderes, todo el equipo de trabajo que han estado orando por nosotros. Por favor, no nos abandonen en la oración. Quizás yo lo he abandonado a ustedes en esta semanita, yo les he abandonado a ustedes en la oración, de orar por ustedes. Pero tengo muchísimos años orando por ustedes y eso es lo que vale. ¿Oyeron? En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, sí, yo sé que de repente algunos, yo expresarle algunas cosas, de abrirle mi corazón en algunas cosas, bueno, esto es para que ustedes me critiquen, bueno. Eso queda bajo su responsabilidad. Quizá algunos de ustedes no me entienden, ¿verdad? Hay otros que sí me entienden. Hay otros que se unen a lo que yo pueda estar atravesando o pasando, ¿verdad? Gracias por hacerlo. Aquellos que no lo quieren hacer, gracias también, ¿entiendes? Porque eso no es obligado. Y bueno, vamos adelante, amado, en el nombre de Jesús. Mantengamos la alabanza, mantengamos la alabanza. Vamos a ver en el Salmo 57, versículos 7 al 9. Todo lo que estaba atravesando el rey David, ya nos dimos cuenta, era soledad, tristeza, miedo, frustración, decepción, angustia. Pero mira, mi corazón está confiado en ti. Oh Dios, mi corazón tiene confianza, con razón puedo cantar tu alabanza. Despiértate, corazón mío. Mira cómo está diciéndole él mismo a su corazón. El corazón que representa, el alma que representa, aún sus emociones, sus sentimientos no querían adorar a Dios. Y él les dice: despiértense. Es decir, su alma estaba dormida. Y no en un placentero sueño, estaba dormida a causa de lo que él estaba atravesando. Y él le da una orden aún a su alma y le dice: despiértate. Y alaba a tu Dios. Hay momentos que nos va a tocar, en esos momentos difíciles, decirle a nuestras emociones: sujétate, alíñate. No quieres adorar, alaba, adora a tu Dios, adora a tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Despiértate, corazón mío, despiértense, lira y arpa, con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente, cantaré tu alabanza entre las naciones. Wow. ¿Cómo se encontraba David? En un momento bueno, momento terrible, en un momento aterrador. Ya vimos todo lo que él estaba sintiendo. Pero él no permitió que la adversidad le robara su alabanza a su Dios. ¿Cuántas veces la adversidad nos roba la alabanza a nuestro Dios? Otro principio, mi hermano, para salir victorioso en medio de la adversidad: mantén siempre presente el amor y la fidelidad de Dios en tu vida. ¿Cuánto podemos decir aquí en esta mañana que Dios ha sido y siempre será fiel? Aún con nuestras infidelidades, ¿verdad? Aún con nuestras terquedades, aún con nuestras rebeldías, siempre Dios ha sido y será fiel. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿A cuánto se nos olvida esto? Del amor inagotable y la fidelidad de Dios en nuestra vida cuando estamos pasando por adversidad. Nos sentimos tan mal que creemos que Dios nos ha desamparado. El mismo Jesús lo experimentó ahí en la cruz del Calvario y le dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí claramente nos expresa que Jesús en su humanidad, como hombre, en un momento de su vida,
experimentó la soledad, el abandono. Y muchas veces también nosotros nos vamos a sentir así, amado. No olvidemos nunca, mi hermano, ahí en los momentos difíciles, en los momentos aterradores, en los momentos de adversidades en nuestra vida, nunca olvidemos de la fidelidad y el gran amor de Dios para con cada uno de nosotros y toda esta humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 57, versículo 10. David en sus peores momentos: pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos y tu fidelidad alcanza las nubes. En los peores momentos de este siervo de Dios, de este hombre de Dios, él no se olvidó de la gran fidelidad y del gran amor de Dios. Y mira cómo dice, un amor inagotable, es decir, que no tiene fin. ¿Saben el amor que Dios tiene para ti y para mí, que nos ha expresado a través de Cristo Jesús, que ha derramado en nuestros corazones su amor ágape, ese amor incondicional, siempre estará y está presente en tu vida, en mi vida, pase lo que pase y venga lo que venga? Nunca lo olvidemos, aunque las cosas no estén saliendo como queremos, aunque las cosas se pongan cuesta arriba, aunque tú ores y oremos y en el momento no encontremos respuesta, no le encontremos salida a nuestra situación. Déjame decirte que el amor de Dios tiene comienzo, pero no tiene fin. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria? Dase lo que es para Él, para su gloria. Dile al de al lado: el amor de Dios para ti, para mí, tiene principio, pero no tiene fin. Aleluya. Principio número 7. Ya estoy terminando. Aunque no entiendas muchas cosas en tu proceso, Dios siempre va a obrar a tu favor. ¿Cuántas veces nosotros no entendemos ni papa de lo que estamos pasando? ¿Y por qué no tiene que pasar? Y en ninguna parte de la Biblia dice que Dios tiene que decirnos a nosotros, darnos respuesta a eso que estamos pasando. Quizá nos vayamos de este planeta sin entender ni papa en un momento difícil que pasamos. Pero Dios sí promete en su palabra que en medio de ese proceso Él siempre va a obrar a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos conocen a ese Dios maravilloso que siempre ha estado todos estos años en nuestra vida obrando a nuestro favor? Mire, si aquí vemos personas que si nos paramos a dar testimonio de todas las cosas que Dios nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha ayudado, yo creo que van a faltar días en el calendario para nosotros hablar de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Él siempre va a obrar a tu favor, hermano. Que ahorita tú estés orando y orando por una situación y Dios no responda en este momento. Él no te está respondiendo, no porque no quiera responderte, sino que en este momento Él puede y está viendo para ver cómo nosotros nos estamos moviendo, si realmente confiamos en Él. Cualquiera puede descalificar a David por sentir soledad, por sentir miedo, por sentir duda, por sentir frustración, por sentir angustia. Cualquiera de nosotros podemos descalificar y decir: wow, si ese es el hombre conforme al corazón de Dios, wow. Pero él no era un hombre conforme al corazón de Dios por sus atributos o por sus logros. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, porque aún en sus peores
batallas, en sus peores tormentas, era un hombre que dependía de la presencia de Dios. Porque si hablamos de calificar, no debería calificar. Si habláramos de calificar, algunos de nosotros, ninguno de nosotros deberíamos calificar. Todo lo contrario. Primero de Samuel 22:1. David se fue a Gai y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Yo quiero que usted entienda, no todo esto en la vida de David fue así, en tiempos pasados. Porque ahora sí. ¿Quién le puso en el corazón de los padres de David y el resto de sus hermanos y su familia? ¿Quién le puso en el corazón a ellos para que fuesen a visitar a su familiar, en este caso a David, ahí en la cueva? Si usted se pone a indagar la palabra de Dios muy detalladamente, se da cuenta que David durante toda su vida lo que recibió fue desprecio, menosprecio y humillación de su propia familia. Ahora en los momentos más duros de David, la familia va allá a apoyarlo. Ahora le pregunto, ¿quién le da ese regalo a David? ¿Quién? Es decir, hay momentos de dificultad, de tus adversidades, de tus peores momentos, que Dios te va a enviar muchos detalles hermosos y muchos regalos hermosos de personas, de cosas, para que tú entiendas y todos entendamos que ahí Dios no te va a abandonar ni te va a abandonar nunca. Él está contigo. Voy a demostrártelo con la Biblia, rapidito. Primero de Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de David, el padre de David. ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa a hacer fiesta hasta que él venga. Es decir, vemos aquí un padre que presenta a todos sus hijos muy orgullosamente, pero a David no. ¿Por qué? Porque para este padre su hijo menor no era importante. Interesante esto, ¿verdad que sí? Porque para este padre su hijo menor era ese pastorcito de ovejas que olía a caca, era insignificante. El orgullo para este padre eran sus hijos mayores. Vamos a ver el otro versículo, primero de Samuel, capítulo 17, 28. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, el hermano mayor de David, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mira la relación familiar que tenía David con sus padres, con su hermano. Y ahora, ¿por qué ellos van allá a la cueva de Adulán, allá a visitarlo y apoyarlo? Porque siempre Dios va a obrar a tu favor, mi hermano. Cuando Dios quiere hacer las cosas, las va a hacer como las quiera hacer. Tremendo, ¿verdad? Humanamente hablando y por lógica, ni los papás, ni los hermanos, ni estos familiares de David deberían haber ido allá. Y ahora menos, porque hasta su vida corrían peligro. Porque si a Saúl le daba la gana, mataba a David. No solamente a David, los encontraba ahí, mataban a los papás. Y ese bicho era un sanguinario, un loco. ¿Quién hace que en el peor momento de David, quién hace que sus familiares vayan allá? Indudablemente Dios, amado, porque siempre Dios va a obrar a nuestro favor. ¿Cuántos me están entendiendo?
Con razón yo vi a mi suegra que siempre me odiaba ahí. Cuando me enfermé vi a mi suegra que estaba ahí. Y fue al hospital a verme. Con razón. ¿Quién puso ese sentir? ¿Por qué? Porque te ama. Y te dio ese detalle tan hermoso de que tu suegra te dijera: aquí estoy contigo apoyándote. Te quiero mucho. Cuenta conmigo. Quiere que te limpie el rabito. Quiere que te haga. Y tú dices: ¿quién hace eso? Tuya. Dile al de al lado: siempre Dios va a obrar a tu favor. Aunque en el momento tú no lo veas. Creo que queda uno, ¿verdad? Y cerramos con broche de oro para la gloria de Dios. Lo quise dejar de último. Perdona a los que te han hecho daño. Perdona a los que no te apoyaron en ese momento. Porque muchas veces nos decepcionamos y nos enluchamos y decimos: conmigo que no cuente. No estuvo conmigo ahí en ese momento. Por eso es que nosotros vemos que este era un hombre conforme al corazón de Dios. No porque no falló, sino porque era un hombre que era presto para perdonar, aun cuando no había razones. Primera de Samuel 18, 9 y 29. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días de su vida. La peor decisión que tomó Saúl: irse a la tumba con un corazón lastimado, lleno de odio y lleno de rabia. Así muchas personas se van a ir a la tumba, lamentablemente. Y saben, David no tenía la culpa de que esas mujeres. David logra una tremenda victoria, derriba a Goliat, lo mata, libra al pueblo de Israel, lo libra de ese archienemigo. Él no tiene la culpa que cuando él va entrando ahí a la ciudad, estaban las mujeres danzando y cantando y diciendo: David, Saúl venció a miles y David a 10,000. Díganme, David no tiene la culpa de eso. ¿Merecía David todo ese elogio y todo ese reconocimiento? Sí, por su hazaña que nadie hizo. Pero esa letra no la escribió él. Y desde ahí, cuando Saúl escuchó que las mujeres danzaban y entonaban esa canción, ya no miró con buenos ojos a David. Y desde allí se volvió David enemigo de Saúl durante toda su vida. Esa es la decisión que muchas veces nosotros tomamos, de hacer de alguien nuestros peores enemigos, el peor desperdicio de nuestra vida. Lo peor que podemos hacer con nuestra vida es eso, mi hermano, de guardar rencor. Nadie que tenga rencor en su corazón verdaderamente puede ser feliz y verdaderamente puede disfrutar la vida, aunque tenga una tremenda sonrisa, sí, pero muchas veces esa sonrisa es ficticia. Pero mire lo que hizo, mire por qué es un hombre conforme al corazón de Dios. Segundo de Samuel 1, 8 y 19. Me preguntó quién era yo y le respondí que era Amalecita. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó: mátame una vez. Aquí en la Amalecita este extranjero está narrando, contando la historia a David de lo que había hecho con Saúl. Es decir, el rey Saúl en su lecho de muerte ahí, herido, le dice a este Amalecita: termíname de quitar la vida. Le ordena eso. Mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté,
pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir al desastre. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselo a usted, mi señor. Al oírlo David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras. ¿Qué hubiéramos pensado algunos de nosotros? Gracias a Dios que lo mataron. Me quité ese dolor de cabeza de encima. Así hubiéramos pensado algunos de que estamos aquí en la iglesia. Por fin se acabó este. Muchos de nosotros lo hubiéramos justificado, ¿verdad que sí? Rasgaron sus vestiduras y lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Entonces David le preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres? Soy un extranjero amalecita, respondió. ¿Y cómo te atreviste a alzar la mano para matar al ungido del Señor? Saben, había muchas razones humanamente hablando para que David le perdiera el respeto a Saúl. Muchas razones. Pero aquí vemos cómo este hombre no se deja y reconoce la autoridad a pesar de todo lo que le había hecho Saúl. Está viendo, porque era un hombre conforme al corazón de Dios y no como algunos de nosotros. ¿Se referiría usted a una persona que le ha hecho tanto daño de esta manera? Lo reconoce como el ungido del Señor. Mató sacerdotes injustamente. Persiguió a David hasta el resto de su vida. Le lanzó varias veces su lanza para matarlo. Pegó la lanza así, estaba David, pegó la lanza así varias veces en la pared para matar a David. Todos los desastres que hizo Saúl, y todavía él dice: ¿cómo te atreviste a alzar la mano contra el ungido del Señor? Y enseguida llamó a uno de sus hombres y le ordenó: anda, mátalo. Y aquel cumplió la orden y lo mató. David puso su parte y dijo: que tu sangre caiga sobre tu cabeza. Tu boca misma te condena al admitir que mataste al ungido del Señor. David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán. Lo llamó el Cántico del Arco y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. Y así consta en el libro de Jacer. ¡Ay, Israel, tu gloria yace herida en las alturas de los montes! Han caído los valientes. ¡Wow! ¿Qué podemos nosotros ver aquí en David? Un hombre perdonador, un hombre con un corazón que perdona, que pasa la ofensa, que no deja que su corazón se contamine con... Tenía razones humanamente hablando para que David le guardara rencor, tuviera prejuicio, rencor, rabia contra Saúl. Sí. Pero saben, él tomó la mejor decisión de su vida, de no contaminarse, de no dañar su corazón, de perdonar. Y la única forma y manera que hay es perdonando. ¡Wow! ¿Verdad que usted ve algunas características de David, de tener temor, todas estas cosas? Usted dice: ¿cómo puede ser el ungido? ¿Cómo puede ser él un hombre conforme al corazón de Dios, el ungido del Señor? Si tiene dudas, miedo, excusa. Pero cuando usted ve este detalle, mi hermano, usted dice: wow, verdaderamente este tipo tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque perdonaba.
¿Quiere salir usted y yo y nosotros victoriosos en medio de la adversidad? Tenemos que perdonar a los que nos han hecho daño, aún aquellos que no nos apoyaron, debemos perdonarles. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto les habló esta palabra, mi hermano? Dale un aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria. Pongámosla en práctica, mi hermano, pongámosla en práctica. Nos hemos ido alegando del Señor por la adversidad. Acerquémonos a Él, Él está presto ahí. Dice la palabra que Él nos echa fuera un corazón contrito y humillado. Dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a nosotros. La Biblia nos manda a acercarnos a Él, a buscarle a Él con todo nuestro corazón. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle ese aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga grandemente.